Hola mi gente, les habla Edwin Chungo Molina. Como parte de la crisis política y económica que está viviendo nuestro pueblo puertorriqueño y la diáspora, tenemos con nosotros al profesor y expresidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Tenemos a nuestro compañero Rafael Feliciano, quien nos va a estar hablando sobre toda esta problemática política, económica y laboral que se está dando en Puerto Rico. Buenas noches a Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Chungo. Aprovecho para darle un saludo fraternal a todos los compañeros y amigos de la diáspora puertorriqueña, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, y particularmente también un abrazo fraternal a todos los hermanos latinoamericanos, particularmente a los compañeros emigrantes también de la República Dominicana, que sé que sintonizan tu emisora y que están hombro con hombro con los puertorriqueños en esta gran lucha que se están librando. Rafael, cuéntame, sé que estás de visita acá en Estados Unidos y que pronto, la semana que viene creo, va a haber, o el domingo, me corriges, va a haber una concentración de organizadores de la campaña A Call to Action en Puerto Rico. Eso es así, estamos en este momento en la ciudad de Nueva York. Hemos estado en varias actividades compartiendo con compañeros puertorriqueños, pero también con muchos otros compañeros, tanto norteamericanos como de otros sectores de las comunidades afroamericanas y de las comunidades latinas, porque en última instancia la lucha del pueblo puertorriqueño es la lucha de todos los trabajadores por lograr una sociedad justa. Obviamente también en Puerto Rico se está haciendo una serie de actividades donde está el llamado de Call to Action para poder seguir trabajando la excarcelación de nuestros presos políticos y particularmente del compañero Oscar, que lleva demasiado tiempo en las cárceles, pero que a su vez es un ejemplo no solo para el pueblo puertorriqueño, sino también para otros pueblos que están en lucha. Rafael, sobre la crisis económica que está llevando a cabo, o sea, que se está avecinando, según tengo entendido, se ha estado pagando los intereses de la deuda, que es lo que en realidad los bonistas de Wall Street quieren, porque no es pagar la deuda, sino es pagar los intereses, y una deuda que nada más lo que se paga son los intereses, jamás se va a poder saldar. Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues mira, básicamente, para poner el contexto, Puerto Rico está viviendo hoy día una situación que han vivido muchos pueblos latinoamericanos. Obviamente ellos lo han vivido a través de las presiones del Banco Mundial, que le han impuesto condiciones totalmente injustas para sus pueblos para garantizar una deuda pública. En el caso de Puerto Rico, obviamente no es el Fondo Monetario Internacional el que está actuando, sino son realmente grandes intereses vinculados a la clase dominante norteamericana y a Wall Street, que a través de muchos años han estado explotando al pueblo puertorriqueño. En este momento, la deuda pública del gobierno de Puerto Rico sobrepasa los 72,000 millones de dólares, y producto de la contracción económica y de otros elementos que más adelante vamos a discutir, resulta imposible para el gobierno de Puerto Rico pagar esa deuda. Este es un problema que se viene arrastrando hace muchos años, como tú señalas. A nivel colonial, básicamente lo que hacían los distintos gobiernos de turno era coger prestado para pagar la deuda pública. Por lo tanto, eso lo que implica es que en vez de pagar la deuda, lo que hacían era acrecentando la deuda. Y eso implicó que el pago de intereses se elevó a un nivel tan alto que ahora es imposible tanto pagar los intereses como pagar la deuda. Para que tengas una idea, para el gobierno de Puerto Rico, ahora en enero, pagar cerca de unos
400 millones de intereses en deuda pública y de principal, dejó de guardar el dinero destinado a las partidas destinadas a garantizar el sistema de retiro de los empleados del gobierno central. Es decir, jugó y está jugando con los fondos de los jubilados para pagar los intereses de una deuda que no está pagando, porque es imposible el pago. Se estima que aproximadamente entre el mes de junio y julio el gobierno de Puerto Rico tiene que hacer unos pagos que sobrepasan los 700 millones de dólares, porque vencen una serie de bonos que fueron tomados hace décadas. Es evidente que esto pone en riesgo no solamente el funcionamiento del gobierno, sino también el funcionamiento de todo el modelo colonial. Y en ese sentido, perdonando que me extienda, Chungo, yo creo que nuestros hermanos puertorriqueños en la diáspora y nuestros hermanos latinoamericanos tienen que entender qué es lo que está pasando. Esto no se trata de un problema como ellos dicen, de problema de una crisis de deuda pública. Ese no es el problema, no es un problema fiscal. El problema que tiene Puerto Rico es el problema colonial. El modelo colonial tenía dos bases. Una, que las empresas norteamericanas que explotaran la mano de obra puertorriqueña no iban a pagar impuestos en Puerto Rico. Por lo tanto, el gobierno, el país, tenía que darle toda la infraestructura, tenía que darle toda la mano de obra, y las ganancias no pagaban prácticamente impuestos y podían ser repatriadas a Estados Unidos. Lo otro que establecía el modelo colonial originado en tiempos de Muñoz Marín era que había un mercado exclusivo norteamericano al cual Puerto Rico tenía acceso. Pero ya ese mercado exclusivo no existe porque hay unos tratados de libre comercio con múltiples países que ha desarrollado Estados Unidos que le restan esa exclusividad. Por lo tanto, si no hay exclusividad para el mercado, si por la otra parte las grandes empresas que generan ganancias, las empresas norteamericanas que sobrepasan los 35 mil millones de dólares, no pagan impuestos, y si nosotros tenemos que darle todo para que ellos sigan produciendo, pues evidente que no iba a haber dinero para poder mantener ese esquema por mucho tiempo. Y lo que hizo el gobierno fue coger prestado para mantener ese modelo colonial, pero ha llegado un momento en que esto se trancó, llegamos a un callejón sin salida. Eso ya no es posible. Pero cierro con esta idea. Esa deuda pública que es impagable, esa deuda no se debe pagar, porque esa deuda es parte del saqueo colonial que el gobierno norteamericano le ha impuesto a Puerto Rico, y la realidad es que ese dinero que se cogió prestado ha sido saqueado por estas empresas y también por una clase política y una oligarquía colonial que se roba los fondos del gobierno. En ese sentido, hay una crisis del modelo colonial, no es una crisis fiscal, es una crisis del modelo colonial, pero hace falta que los trabajadores y los puertorriqueños nos organicemos para buscarle una respuesta. Rafael, no quieren encontrar. Rafael, quiero identificar que estamos en Información al Desnudo. Estamos conversando con el líder laboral Rafael Feliciano, expresidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico, y que está en campaña en Estados Unidos con la organización Call to Action en Puerto Rico. Rafael, recientemente, el 23 de diciembre, el Procurador General de Estados Unidos dijo algo que ya los independentistas veníamos mencionando hacían 117 años. ¿Tienes algún comentario sobre eso? Pues mira, yo creo que, primero que nada, el que el Procurador General haya aceptado que Puerto Rico es una colonia al desnudo, es decir, que está sujeto a las cláusulas territoriales del Congreso, tiene un elemento positivo, porque desgraciadamente hay personas que a veces no quieren ver lo que es evidente.
Pero de otra parte, yo creo que eso denota un descaro, una desfachatez, porque ¿cómo es posible que la administración Obama admita que somos una colonia, que estamos siendo saqueados y que en ese sentido hemos sido víctimas de una opresión que está de tantas decenas y decenas de años, y por el otro lado no se creen los mecanismos para resolver esa situación colonial, y segundo, para indemnizar a nuestro pueblo, porque en última instancia toda esa deuda de los 72.000 millones de dólares no es una deuda del pueblo de Puerto Rico, al contrario, es una deuda que debe asumir Estados Unidos, y que Estados Unidos le debe mucho más al pueblo de Puerto Rico, tanto por el saqueo colonial de tantos años como por las vidas humanas que se han perdido en ese proceso. Rafael, una última pregunta. ¿Cómo nosotros, tanto la diáspora como el pueblo puertorriqueño, podemos salir a flote de esta crisis, ir adelante hacia un nuevo país? Bueno, obviamente para salir hacia adelante es necesario que los sectores independentistas, los sectores socialistas, los sectores más progresistas de la isla puedan hacer una alianza para enfrentar esta situación. Desde el punto de vista económico, nosotros tenemos que acabar con el modelo colonial que existe en Puerto Rico. Pero no es acabar meramente con el modelo colonial, es acabar también con la injusticia que se da dentro de ese modelo colonial. Me explico. Ciertamente el imperialismo norteamericano tiene una cuota de responsabilidad fundamental en lo que es la explotación del pueblo puertorriqueño y la situación colonial. Pero también hay una oligarquía intermediaria de puertorriqueños que han saqueado a nuestro país y que son los aliados de ese imperialismo. Ahí están las familias Fonalleda, ahí están los Ferrer Rangel, ahí están los Roy, ahí están los Méndez, ahí están los Serrayé. Además de esa oligarquía intermediaria que ha sido cómplice del imperialismo, hay una clase política corrupta que también vive del saqueo de fondos, particularmente de fondos federales. Pues es necesario acabar con el modelo colonial, pero también es necesaria una alianza entre los sectores progresistas para que la independencia no sea para que esos ricos sigan saqueando a nuestro país, porque recuerda, aquí hay saqueadores que son boricuas y son del patio, pero son unos bandidos también. Nosotros tenemos que lograr una alianza de pueblos para lograr la independencia, pero unos elementos de justicia social, de forma tal de que nuestro pueblo pueda, número uno, desarrollar la agricultura, número dos, imponerle impuestos a las corporaciones foráneas, como hacen todos los países, y número tres, desarrollar un mercado interno y unas alianzas con otros países del mundo, donde definitivamente Venezuela y otros países latinoamericanos son aliados importantes para el futuro de Puerto Rico. Sí, podemos salir de la crisis, pero para salir de la crisis hay que salir de la colonia y hay que acabar con la opresión que vive nuestro pueblo y, claro, desde adentro, unirnos las fuerzas progresistas para lograr esa transformación. Rafael, quiero informarle a nuestro radio escucha, estamos conversando con el expresidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico, Rafael Feliciano, líder obrero. Un último mensaje a esa diáspora latinoamericana, puertorriqueña, dominicana que te está escuchando por las ondas radiales de Información al Desnudo, Alianza al Día, y por nuestro país también en sintonía simultánea por la República Dominicana. Pues el mensaje final es bien sencillo. La clase obrera es una, y allí donde estemos, a veces desgraciadamente hemos tenido que mirar, allí donde estemos, tenemos que unirnos y tenemos que luchar. El imperialismo nos quiere dividir, porque si uno es blanco, otro es negro, otro es latino, nos quiere dividir porque aquel es del Salvador, aquel otro es de Nicaragua, el otro es de Puerto Rico, nos quiere dividir de muchas maneras, pero el pueblo se tiene que unir, y allí donde estemos hay que dar la lucha y ser solidarios. Y finalmente,
sí podemos transformar las cosas, sí podemos transformarlas, pero esa transformación requiere que cada uno meta mano, tiremos para adelante y de forma solidaria venzamos a un enemigo que nos ha tenido engañados por demasiado tiempo y que vía el racismo, vía distintas divisiones, hasta de sexo, género, nos mantiene dormidos. No, hay que despertar, cada uno tiene que meter mano, hacer su responsabilidad y entender que unidos vamos a vencer y estar positivos. Y el pueblo de Puerto Rico, claro que va a liberarse de estas garras coloniales que tanto daño nos están haciendo. Rafael, muchas gracias.